Seguimos en vivo con más información y hablamos de jubilados. Saludamos, como siempre, a Eugenio Semino. Eugenio, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a rápidamente comenzar con uno de los temas y tiene que ver con la pérdida del poder de compra en los jubilados. Y un dato, que es que en los últimos 6 meses cayó un 8%. ¿Cómo le va, Eugenio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Y sí, un tema que preocupa muchísimo a los jubilados, a sus familias. Recordemos que lo que ha sido esta escalada en los precios, sobre todo relacionados con lo más elemental de la canasta, como son alimentos, medicamentos, que se viene dando desde fines del año pasado, ha desfasado totalmente a lo que es el presupuesto del jubilado, y teniendo en cuenta también y presente que el reajuste de haberes del mes de marzo solo fue del 11.32%, ergo los 280 pesos que representan ese porcentaje en el bolsillo de quienes ganan la mínima, realmente ha quedado totalmente diluido por esa escalada. Si le parece, Semino, vamos a ir repasando junto a usted estos datos que usted estaba brindando recién y tiene que ver justamente con esto. En instantes vamos a mostrarlo, pero claro, después de estos datos que usted daba, que son números, es estadística y lo que fue sucediendo también, se llega a la conclusión de que cae el poder adquisitivo de los jubilados un 8% en estos 6 meses y que va a seguir cayendo pese al aumento que será en septiembre, ¿no? En razón de eso y de algo que tiene una fuerte incidencia, es decir, hay insumos que tuvieron un aumento realmente impresionante desde diciembre a la fecha. Por ejemplo, medicamentos aumentaron algo así como el 35%. Claro. Aún con el descuento de PAM y obras sociales, lo que tiene que pagar el jubilado es muchísimo, se le hace imposible adquirirlos. Lo mismo ha ocurrido con alimentos frescos. Por eso ya a fines del año pasado los jubilados pedían un reajuste extra más allá del que fije la ley de movilidad, porque se estaba desfasando los 2.700 pesos que hoy representan el haber mínimo, lo que cobran más de 2.600.000 jubilados. Luego hay otro segmento que cobra un poco más, pero que aún así no logra cubrir su canasta. Realmente se le ha hecho imposible la subsistencia. Por otra parte, lo que es alimentos y gastos de vivienda también ha tenido una evolución de la misma magnitud, y prácticamente esperar con lo que hoy están ganando al mes de septiembre, que sería la próxima aplicación de la ley de movilidad, el próximo reajuste, se les hace realmente imposible. Vamos a verlo ahora sí, Semino, si le parece, estos datos que usted brindaba y que dan cuenta de cómo fue entonces que llegaron los jubilados en estos últimos 6 meses a perder este porcentaje en el poder de compra. Y tiene que ver con esto que vamos a ver a continuación. Allí lo decíamos, ¿no? 8% en 6 meses. Y estas son entonces algunas, ¿no?, de las causas por lo cual se produce esto. Usted lo decía, el último aumento fue en marzo, 11,32%. La inflación en la primera mitad del año, ese es un promedio, el 22%. Y el próximo aumento, eso va a ser en septiembre. Esas son algunas de las causas, ¿no?, por las cuales se llega a esto. Así es, si vemos este cuadro, que es muy significativo, la inflación de esa primera mitad del año, que oscila entre el 20 y el 22%, duplica prácticamente lo que han recibido como reajuste en el mes de marzo, por lo cual en una economía que ya se veía con muchas dificultades a fines del año pasado, hoy encontramos que ese desfasaje se ha profundizado, insisto, sobre todo en elementos básicos para sustentar la vida cotidiana. Y creo que esto va alterando y va haciendo perder calidad de vida, lo que necesita una urgente reparación, en principio antes de septiembre, lo que tendría que ver con
una recomposición de emergencia del haber. Los jubilados estaban pidiendo 1.000 pesos, por lo menos, para que esos 2.700 pesos que estamos viendo en pantalla y que representan el haber mínimo, se conviertan por lo menos en los 3.600 pesos que hoy son la referencia del salario mínimo vital y móvil del trabajador activo. Y la última, allí vemos entonces, ¿no?, la cantidad de jubilados que hay y qué cantidad de estos jubilados percibe el haber mínimo, de casi 2.700 pesos. Y ahora, ¿cuánto necesitan para vivir los jubilados? 2 adultos propietarios de su vivienda, teniendo en cuenta aquellos que no alquilan, ¿no?, porque si tienen que alquilar ya es otra realidad. Así es. Y el dato que figura allí abajo, sobre una canasta digna, la misma supera los 5.400 pesos. Eso, Semino, si no me equivoco, había salido desde la Defensoría de la Tercera Edad, ¿no? Así es. Nosotros calculamos 2 veces por año, en los meses de mayo y diciembre, no una canasta relacionada ni con la pobreza, ni con los índices de los cuales hay tantas discusiones en Argentina. Simplemente, en esa canasta lo que se trata de reflejar es lo que un jubilado gasta en comida, en gastos de vivienda, teniendo como tales en cuenta lo que es el mantenimiento de una vivienda propia, un alquiler compartido o una pensión, y obviamente también todo lo referido a gastos de enfermedad, básicamente lo que es medicación para enfermedades crónicas. Bueno, cuando uno suma esto, le incorpora los gastos de traslados, los gastos de servicios, llegamos a esa cifra de alrededor de los 5.400 pesos, para lo cual ya se estaba distante en aquel mes de diciembre del año pasado para cubrirlo, mucho más al mes de mayo, cuando es este cálculo que refleja la placa y que evidentemente hoy pone en peligro, pone en riesgo que el jubilado pueda cubrir, por ejemplo, sus tratamientos, pueda comprar en términos de alimentos lo que le es aconsejado para dieta. Y esto se va trasladando a lo que son los problemas de salud. Allí figura una cifra que es para un jubilado que no tiene un tratamiento crónico todos los meses, no tiene que gastar en medicamentos gran cantidad de dinero, y para aquellos que no alquilan. Por eso estamos hablando de una cifra que no supera los 5.000 pesos oficialmente, ¿no? Usted indicaba otra que era de 5.400. Sí, que inclusive, Emiliano, mira, hay gastos que reflejan lo que es el decurso de la vida cotidiana. El jubilado que tiene casa propia no solo tiene que pagar los servicios de ese inmueble, sino también las contingencias de la vida. Es decir, el día que se rompió el calefón y hay que llamar a un plomero y hay que cambiar una pieza del mismo, son 300, 400, 500 pesos, si no funciona una estufa. Es decir, hay una cantidad de alias en la vida cotidiana que hay que afrontar, porque si no nos quedamos sin calefacción, sin agua caliente, sin una cerradura, etcétera, etcétera, que hay que contemplar. Es decir, la vida cotidiana no solo implica comer una cantidad de calorías diarias, sino también todo eso a lo cual acabamos de describir. Y también, ¿por qué no?, la posibilidad de una recreación mínima, la posibilidad de comprar algún obsequio para el nieto. Es decir, privar de todo esto al jubilado es privarlo de la vida misma, ¿no? Claro. Eugenio, a ver si nos puede explicar. Hay bolsones que se le dan desde el PAMI a algunos jubilados, se llama Pro Bienestar, y serían para que compren alimentos frescos, ¿no? Hay una denuncia en estas últimas horas que estos bolsones constan, mejor dicho, de 15 pesos. ¿Con eso alcanzaría para comprar productos frescos? ¿Esto es así? Sí, en realidad es el cuestionado programa Pro Bienestar que permite, a través de 2.200 centros de jubilados en el país, que el PAMI traslade a adherentes o vecinos de esos centros para recibir lo que mencionabas, el bolsón de alimentos. Lo que hemos conocido en las últimas horas a través de un informe de la Auditoría General de la Nación,
que no condice ese programa con sus objetivos en principio, que es hacer un seguimiento de la vida de los jubilados que reciben ese beneficio, un seguimiento alimentario de los mismos, y por otra parte lo que se ha verificado, por lo menos así lo manifiesta el informe, que hay irregularidades en términos de la compra de esos alimentos, las rendiciones de cuentas exigidas por el propio programa. En definitiva, lo que estamos advirtiendo que cuando hay una política de subsidios selectiva, mantenida en el tiempo, genera inequidades y por otra parte puede generar también formas de corrupción diversa, ¿no es cierto? Queríamos consultarle también, Semino, por la tarjeta Argenta. ¿Han llegado consultas ya por este tema? Sí, recordemos que ha cambiado la modalidad de la tarjeta Argenta que tenían los jubilados hasta el momento. Es una tarjeta que va a recibir en reemplazo de la que tenía o la que tiene hasta este momento el jubilado por vía del correo argentino, y en la misma no solo le va a permitir, como hasta ahora venía ocurriendo, la posibilidad de adquirir determinados bienes en los negocios que están adheridos a la tarjeta, sino también realizar otro tipo de trámites, tanto a nivel de estados municipales, provinciales y nacionales. Va a ser prácticamente una tarjeta de identificación, y a partir de receptar la misma, donde va a haber que habilitarla, va a tener que, entre otras cosas, fijar un nuevo PIN, una nueva clave, el jubilado, va a poder también extender su posibilidad de consumo hasta los 20.000 pesos y obtener de esos 20.000 pesos hasta un 40% en créditos en efectivo. Créditos que se pueden pagar hasta en 40 cuotas con una tasa de interés bastante promocional en relación a las tasas que hoy hay en mercado, que es de alrededor del 23%. Eugenio, le quería consultar sobre este anuncio que hizo la presidenta hace ya unos días respecto a los inundados en el noreste argentino, ¿no? También las personas que tuvieron que ser evacuadas como consecuencia de las inundaciones. Aseguró que va a haber un pago excepcional a los jubilados y pensionados de esta zona. ¿Se sabe si estos jubilados y pensionados van a tener que hacer algún tipo de trámite especial? Sí, en realidad es un mecanismo que ya se adoptó en circunstancias similares. Recordemos en este sentido lo que fueron las inundaciones en la propia ciudad de Buenos Aires y en La Plata hace más de un año, donde se duplicó el haber de aquellos afectados. En realidad el trámite de aquel momento y el que seguramente se va a imponer en las nuevas zonas afectadas es una verificación que hacen los propios agentes de ANSES en los domicilios de aquellos que se vieron afectados por el evento. Semino, con respecto a los trámites jubilatorios, había dicho en su momento Bocio que iban a poder realizarlos solos los jubilados. ¿A qué se refiere con esto y por qué se hace esto? Bueno, esta es una medida que inclusive desde la Defensoría hemos reclamado permanentemente, y hace pocos días se ha firmado un convenio con la Defensoría del Pueblo, precisamente porque estamos a las puertas de una nueva moratoria. Recordemos que ya tuvo media sanción el proyecto del Ejecutivo por parte del Senado de la Nación, y cuando entre ya a ser operativa la misma, lo que se pretende es que no se vuelva a lo que ocurrió a partir de la moratoria anterior, a partir del 2005, donde la dificultad en la tramitación, trámites que se pueden hacer por vía internet, pero que tienen una importante dosis de complejidad, aparecieron una enorme cantidad de gestores, falsos profesionales, que no solo le cobraron importantes honorarios a los jubilados,
sino que también, a su vez, en muchos casos, hicieron mal los trámites, distorsionaron datos o la propia historia laboral del jubilable, lo que le ocasionó, entre otras cosas, el perjuicio de no poder acceder al beneficio. Lo que se ha comprometido ANSES en esta nueva etapa, y obviamente esperemos que funcione de esa forma, es que todos los trámites se van a hacer directamente en la SUDAI, que son las bocas de atención de ANSES, a partir de la intervención de los propios empleados de la administradora, para evitar ese flagelo que señalaba anteriormente. Obviamente que esto hay que difundirlo lo suficiente a partir de que se promulgue la ley, para que no reaparezcan esos falsos gestores que tanto daño causaron, ¿no? Usted recién lo mencionaba, Semino, esta nueva moratoria ya tuvo luz verde, por lo menos en el Senado. ¿Se sabe, porque hay muchas consultas sobre esto, cuándo estaría ya operativa esta nueva moratoria? Sí, hasta lo que hemos conocido de parte de los legisladores es que hay el deseo y la necesidad de tratarla con premura en diputados. Yo creo que va a haber un trámite bastante rápido en comisiones y posiblemente tengamos una sanción a partir del mes de agosto. Recordemos que hay cierto nivel de debate, hay consenso en la necesidad y la importancia de la moratoria, y hay puntos de disidencia entre las fuerzas políticas, fundamentalmente en relación con dos aspectos. Por un lado, la financiación de la moratoria, y el segundo tema, lo relacionado a quienes acceden a la misma, ya que a diferencia de la moratoria del 2005, que hubo un concepto de mayor universalidad, van a ser contemplados como impedimentos aquellos jubilados que tengan algún otro haber que supere la mínima, o que tengan a su vez patrimonialmente una condición que demostraría, entre comillas, que no es necesario este nuevo beneficio. Estos son temas realmente trascendentes, porque de no ser fundados lo suficientemente, lo que podría ocurrir es que generen litigiosidad al futuro, ya que todo derecho, y el beneficio jubilatorio lo es, tiene el carácter de universal, por lo cual ese derecho de admisión que se impondría, si no está bien fundado, va a ser una fuente, como decía anteriormente, de controversias. Y la cifra, Semino, porque hay muchas personas que quieren justamente ingresar, ¿no?, en esta moratoria, y los datos, ¿no?, que dábamos anteriormente no eran para nada alentadores, ¿no?, porque hablábamos de un poder de compra que se ha perdido casi un 10% en medio año. ¿Cómo cree usted que va a seguir esta situación, teniendo en cuenta las cifras y cómo se prevé que va a continuar, ¿no?, el tema de la inflación? Así es, el universo a cubrir con esta nueva moratoria, que permite comprar la deuda que tengan las personas que quieren acceder a ella hasta el año 2003, a diferencia del anterior, que solo permitía comprar la deuda hasta el año 93, bueno, va a hacer que estos alrededor de 500.000 argentinos puedan acceder al sistema con la equivalencia a un haber mínimo. Recordamos que es de 2.700 pesos actualmente, con más el descuento que tenga este haber de las cuotas, que van a ser 60 cuotas que tienen que pagar al sistema y que difieren conforme la historia laboral o conforme la deuda que cada una de esas personas tiene para con el sistema. Por lo cual, ahí vamos a encontrar un nivel de ingresos diverso conforme a esa situación particular. Hay que tener en cuenta, Emiliano, también que en esta moratoria en particular, a diferencia de la anterior, las cuotas que se van a tener que ir pagando al sistema, que se van a ir amortizando,
se van a reajustar 2 veces por año conforme al reajuste que tienen los beneficios de jubilación y pensión, y con el mismo índice de la ley de movilidad en los meses de marzo y septiembre. Eugenio, junto con estos datos revelados por la auditoría que recién hacíamos mención en relación a este plan o el beneficio Pro Bienestar, ¿no?, que les daban apenas de 15 pesos para los productos frescos a los jubilados del PAMI, también hay algunas denuncias por el estado de los edificios en los centros de jubilados, por la falta de pintura, la falta incluso de rampas. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que dicen los jubilados? Sí, eso en realidad tiene que ver con el estado de los centros y de aquellos centros que tienen comedores. No solo que se reparten los bolsones, sino que hay determinados centros que tienen lugares que debieran ser apropiados para dar la ingesta en condiciones que, bueno, conforme ese informe, hoy no están en la mejor situación, en algunos casos de acceso, en otros casos de higiene. Evidentemente necesita este programa en particular ser redimensionado, ser actualizado, pero fundamentalmente, insisto, este tipo de programas que han surgido en la emergencia, que son programas que han tendido a dar una cobertura en una situación excepcional de la sociedad ante la necesidad de millones de jubilados, hoy en día tienen que estar regularizados y tiene que tener el jubilado el ingreso necesario para poder disponer del mismo, comer en su casa con su familia y no estar obligado a hacer este acto de misericordia en términos de pobreza, de ir a buscar un bolsón o ir a buscar la posibilidad de comer porque no le alcanza para poder hacerlo en su casa. Me parece importante, Semino, comenzar a prevenir algunas cuestiones que afortunadamente este año no se han dado y tienen que ver con aquellos jubilados que tienen o bien en sus casas o en algún hogar sistemas de calefacción antiguos que quizás no reciben el mantenimiento correcto y que a veces eso lamentablemente produce tragedias, ¿no? Escapes de monóxido de carbono, incendios y diversas cuestiones. ¿Cómo hacer para aquellos que cuentan justamente con estos sistemas de calefacción, que son muchos, porque algunas están en casas de antigüedad? ¿Cómo hacer para prevenir, ¿no?, justamente que esto no suceda? Así es, un verdadero tembladeral cada vez que comienza el frío, no solo en términos de las viviendas, que en muchos casos no están adecuados los servicios para calefaccionar, es más, en muchos casos por ahorro o por alguna vieja pauta cultural, se siguen utilizando elementos que son muy riesgosos, desde braseros hasta viejas estufas que no tienen la salida al exterior para eliminar sus gases, y todos los años tenemos tragedias, pero refería en cuanto a lo que es el hogar del jubilado. Y quiero hacer esto también en términos de advertencia, de señalamiento, de búsqueda de control de lugares de internación en geriátricos, donde a veces esas condiciones tampoco son las mejores, y sobre todo nos desnuda este tipo de situaciones un gran segmento de internación clandestina que hay tanto en la ciudad de Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, sobre todo en los grandes centros urbanos, donde los mecanismos de control que pueda ejercer el Estado son mucho más remotos y donde a su vez nos enteramos que existe el lugar cuando sucede la desgracia. Así que una advertencia, tener en cuenta que todos los años nos lamentamos de lo mismo, parece que los argentinos somos los únicos que chocamos siempre con la misma piedra, que por otra parte
cada vez que ocurre decimos que va a ser la última vez, que va a haber controles y demás, y sin embargo lo que sigue ocurriendo es que la desgracia está muy cerca nuestro. Así que un llamado a quienes hoy tienen en su casa alguno de esos artefactos no aptos, y un llamado sobre todo a aquellos que tienen bajo su responsabilidad el cuidado de decenas de adultos mayores y que no toman los recaudos necesarios, o que por estar clandestinizada su actividad son aún mucho más dispendiosos para con esos controles. Y quienes tampoco se han enterado aparentemente de este poder de pérdida adquisitiva que tienen los jubilados son algunos delincuentes, ¿no?, que siguen acechando a los adultos mayores, metiéndose en sus casas, golpeándolos, exigiéndoles dinero que seguramente en su gran mayoría no tienen, y siguen cometiendo este tipo de delitos, ¿no, Semino? Así es, un flagelo que sobre los más vulnerables de la sociedad no tuvo como freno inhibitorio el propio delincuente, la propia conducta criminal, realmente un umbral que se traspasó ya hace algunas décadas y que hace que el adulto mayor, antes un sujeto que quedaba sometido a la posibilidad de algún delito relacionado más con la argucia, con el ardid, con la estafa, y hoy todo lo contrario, pasa a ser un agredido, sobre todo agredido físicamente, brutalmente, lo vemos permanentemente, inclusive con homicidios, con agresiones en el propio lugar, en el propio domicilio del adulto mayor, y como decías, para obtener desde parte de la delincuencia prácticamente nada. Evidentemente esto es un problema social muy severo, que hay que afrontar, y que insistimos reiteradamente que la única forma de poder hacerlo no solo es hablarlo, no solo es que haya fuerzas de seguridad que estén atentas, sino que haya redes sociales, redes vecinales que acompañen en su día, en su soledad, al adulto mayor. A cierta edad tenemos nuestras redes familiares que son mucho más laxas, por razones laborales, geográficas y demás, y esa laxitud tiene que ser reemplazada por lo más cercano, por lo más sencillo, que son las redes vecinales. Y en este sentido es un llamado a los estados comunales, a los municipios, para que den organicidad a ese tipo de redes y que permanezcan en el tiempo. Sí, Eugenio, quisiera volver sobre dos temas que ya se hablaron en esta mesa, pero que me parece que son, más allá de este que es crucial, otros que son muy importantes. Primero, el tema de la respuesta del sistema para el ingreso de nuevos jubilados para que van a cobrar sus saberes a partir de que la moratoria se haga efectiva. Si el sistema está preparado para seguir recibiendo este tipo de beneficiarios. Y en segundo término, preguntarle si la pérdida de poder de compra no tiene también que ver con un ajuste mal calculado, es decir, si no habría que cambiar la fórmula del ajuste que se calcula 2 veces al año para que el jubilado tenga un poder de compra más cercano a los índices de inflación. Sí, bueno, ambos temas son de debate. Precisamente el ingreso de casi 500.000 jubilados hoy surge a partir de dos cuestiones básicas. Uno, la opinión de los jubilados que ya están dentro del sistema, dice, pero si no nos pagan lo suficiente a nosotros, ¿qué pasa? ¿Cómo mantenemos a 500.000 más? En realidad, esto hace que la discusión parlamentaria se precipite en este sentido y se plantee por parte de algunos sectores que debiera generarse una cuenta especial financiada por el Estado y no que sea el recurso del ANSES el que, por lo menos hasta que se cumplan los 5 años de la moratoria, deba mantener a este nuevo sector. Por otra parte,
y en relación con la fórmula, aparece algo también relacionado con la nueva incorporación. La fórmula, recordemos que tiene dos componentes, que es, por un lado, la variación del salario del trabajador activo, la otra variable es la recaudación impositiva destinada a la seguridad social, y estas dos variables se dividen por la cantidad de beneficiarios que hay dentro del padrón. Obviamente, si crece esa cantidad, la división hace que el resultado de la fórmula vaya en detrimento de los propios jubilados, así que es un tema que sí hay que contemplar, hay que discutir, y que evidentemente ya ante una situación que, tal cual lo señalabas, hoy no alcanza, una fórmula que arrojó buenos guarismos años anteriores, porque estuvo alrededor del 30-31% sobre la pauta inflacionaria y sobre las paritarias de activos. Hoy, con un proceso inflacionario tal cual estamos viendo, se muestra como realmente insuficiente, y de ahí la necesidad de incorporar un reajuste extra o ver cómo actúa la aplicación de la fórmula a partir de esa recomposición previa. ¿Y está contemplado esto, Eugenio? No, es parte de la discusión que seguramente va a estar, como se dio en senadores, va a estar dándose en el Congreso. Ahora, Semino, ¿cuántas personas hay con pensiones no contributivas? Y más de 2 millones de personas, y este es un sector, si hablábamos de la vulnerabilidad de los jubilados y pensionados en general, de los contributivos, este es un sector que se encuentra aún mucho más desprotegido. Estamos hablando de discapacitados, madres de más de 7 hijos, adultos mayores sin ninguna otra cobertura, y la equivalencia de estas pensiones no contributivas tiene que ver con el 70% de lo que perciben las mínimas. Vale decir, es un sector que tiene que vivir con poco más de 2.000 pesos. Claro, y estas personas recibirán también el aumento, ¿o no formarán parte de este aumento en septiembre? Sí, la aplicación de la ley de movilidad en realidad incide sobre los contributivos y los no contributivos en la misma proporción. Claro. ¿Por qué? Porque las no contributivas, como decía hace un instante, son el equivalente al 70% de la mínima contributiva, por lo cual, al moverse esa mínima de 2.700 pesos, en la misma proporción acrece la pensión no contributiva. Se quedarían en algo así de 2.500 pesos aproximadamente. Sí, vamos a ver cuánto arroja la fórmula para el mes de septiembre, que esperemos que sea superior al 11.32 de marzo, simplemente para tener una base en términos históricos. En mes de septiembre del año pasado dio el 15.2%. Claro, porque Eugenio, si llegase a ser otra vez un 11 y monedas, como fue en marzo, los jubilados estarían quedando casi 20 puntos por debajo de la inflación que calcula por lo menos el IPC de la ciudad, por ejemplo. Sí, por eso, sin lugar a dudas, se reactualiza la necesidad de un incremento de emergencia, porque si no la situación se va a hacer mucho más complicada de la que actualmente es, ¿no? Eugenio, siguen las denuncias, ¿no?, por la muy mala atención de los jubilados en materia de salud. Recuerdo la última vez que usted estuvo acá de visita en el estudio de Primera Tarde, había conflictos con la atención a los jubilados del PAMI. ¿Se destrabó un poco esto? ¿Sigue de la misma intensidad? Estamos en el momento más álgido del año, es decir, es el pico máximo de morbilidad que hay en el sistema. Recordemos que los fríos generan, sobre todo a nivel de afecciones respiratorias, la mayor demanda, por lo cual en este momento la escasez de camas, hoy hay muchos jubilados con distintas afecciones que están esperando una cama en un showroom o directamente en una camilla de una guardia, y a veces esto ocurre durante días porque hay una escasez muy notoria tanto en el sistema público y privado
de lugares, de camas de internación. Así que es realmente muy complejo, muy difícil la situación y parece que todos los años se repite en un grado de mayor alarma este tipo de cuestiones, ¿no? Y siguen aquellos también, Semino, que ante la urgencia deciden, ¿no?, pagar de forma particular, y es toda una cadena, como hablábamos aquella vez. Aquellos jubilados que gastan su dinero en insumos básicos, en comida, en alquiler, en remodelaciones en la casa, y tienen que pedir préstamos, y muchos también los piden a través de la tarjeta Argenta, ¿no?, para poder solventar estos gastos, pero nunca terminan de pagar lo que necesitan, porque van comprando, van yendo al médico, pagando particular porque no tienen quizá la cobertura necesaria, y es toda una cadena que va perjudicando sin dudas a aquellos jubilados. Sí, en realidad la tarjeta en esta nueva modalidad, la tarjeta Argenta, resuelve parte de la cuestión, no la necesidad de pedir crédito, que es por no ganar lo suficiente y necesario, pero a diferencia de la situación anterior, donde no se entregaba dinero en efectivo como crédito de la tarjeta, a partir de receptar la nueva, puede sí recibir ese monto hasta 7.000 pesos en dinero en efectivo. Pero obviamente que siempre las carencias llevan a que existan inescrupulosos, esas promocionadas cuevas donde se da plata ya con altísimos intereses y que en realidad terminan embargando cada vez más la vida cotidiana del jubilado. ¿Y cuándo se va a saber, Semino, la cantidad de porcentaje que va a representar en el sueldo o en la pensión de los jubilados? ¿Cuándo se va a saber eso? En relación con el crédito, la tarjeta Argenta, hoy ya está establecido que la cuota a pagar es hasta el 30% y que lo que se le puede otorgar sobre 20.000, que es el total del crédito, es un 40%, es decir, 7.000 pesos. Y eso es conveniente, digamos, con respecto a lo que ya es conocido. Es mucho mejor respecto a la situación anterior, que, insisto, no le entregaba plata en efectivo y solo actuaba como tarjeta de compra. Y por último, de mi parte por lo menos, el aumento es en septiembre. El aumento previsto por la ley de movilidad, es decir, el nuevo reajuste, es con el mensual de septiembre y está previsto para todas las categorías. Eugenio, como siempre le agradecemos su presencia y todos los detalles, ¿no?, sobre la actualidad de los jubilados y pensionados. El agradecido soy yo.